Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. La lámina de la casa. Los que buscan el horror frecuentan lugares apartados y extraños. Para ellos son las catacumbas de Ptolomeo y los cincelados mausoleos de las regiones de pesadilla. Suben a las torres de ruinosos castillos de Rin a la luz de la luna y bajan titubeantes por tenebrosas escaleras pobladas de telarañas bajo los sillares diseminados de olvidadas ciudades de Asia. El bosque encantado y la montaña desolada son sus santuarios, y se demoran ante siniestros monolitos de islas deshabitadas. Pero lo que más aprecia el verdadero epicuro de lo terrible, para quien el fin primordial y la justificación de la existencia es un nuevo estremecimiento de horror, son las antiguas y solitarias casas de campo de la Nueva Inglaterra profunda, porque en ellas se combinan la fuerza, la soledad, la ignorancia y lo grotesco para dar origen a la perfección de lo horrendo. La visión más horrible de todas es la de las pequeñas casas de madera sin pintar, lejos de los caminos transitados, normalmente asentadas en alguna ladera húmeda y herbosa o recostadas contra algún gigantesco afloramiento de roca. 200 o más años llevan ahí, exentas o apoyadas, mientras trepan las vides y se ensanchan y se extienden los árboles. Ahora casi las oculta un verdor exuberante y anárquico y jirones de sombra protectora, pero aún miran con asombro sus ventanas de cristales pequeños, como si parpadeasen a causa de un estupor mortal que mantiene alejada la locura, oscureciendo el recuerdo de cosas indecibles. En esas casas han vivido generaciones de gente extraña cuyo aspecto jamás ha visto el mundo. Sus antepasados, llevados por una creencia lúgubre y fanática que los exiliaba de sus semejantes, buscaron parajes remotos donde vivir libremente. Allí, los vástagos de una raza conquistadora prosperan sin imposiciones sociales, pero sometidos con espantosa esclavitud a los lúgubres fantasmas de sus propios cerebros. Divorciados de la luz de la civilización, la fuerza de estos puritanos adoptó canales singulares,
y debido a su aislamiento y a su morbosa autorrepresión y lucha por la vida con la naturaleza despiadada, emergieron en ellos larvados caracteres de las profundidades prehistóricas de su fría herencia nórdica. Acosada por las necesidades materiales y por su austera filosofía, esta sociedad no fue bella en sus pecados. Sujetos sus miembros al error como el resto de los mortales, su código rígido les hizo buscar dónde esconderse por encima de todo lo demás, con lo que para ellos contó cada vez menos el gusto por lo que ocultaban. Solo las casas del interior de los bosques, calladas, soñolientas, contemplativas, saben lo que han albergado desde los tiempos primitivos, pero no son locuaces, no quieren sacudirse la somnolencia que las ayuda a olvidar. A veces, uno piensa que sería una obra de misericordia derribarlas, porque, sin duda, sueñan a menudo. A uno de estos edificios deteriorados por el tiempo me empujó una tarde de noviembre de 1896. Una lluvia tan fría y copiosa que hacía preferible cualquier cobijo a la intemperie. Llevaba un tiempo viajando entre gente del valle de Miskatonic en busca de cierta información genealógica. Y dado lo remoto, tortuoso y problemático de mi recorrido, había decidido utilizar una bicicleta, pese a lo avanzado de la estación. Ahora, en un camino evidentemente abandonado que había escogido como el atajo más corto a Arkham, y sorprendido por la tormenta en un punto alejado de toda población, no veía ante mí otro refugio que el viejo y feo edificio de madera cuyas legañosas ventanas parpadeaban entre dos enormes olmos pelados, al pie de un cerro rocoso. Alejada de lo que quedaba del camino, esta casa me causó una impresión desfavorable desde el mismo instante en que la divisé. Una casa sana y honesta no mira al viajero de esa manera ceñuda y obsesiva. Y en mis investigaciones genealógicas había topado con leyendas de un siglo atrás que me prevenían contra moradas de esta clase. Sin embargo, la furia de los elementos era tal que deseché mis escrúpulos y decidí pedalear cuesta arriba en la hierba hasta la puerta cerrada, a la vez invitadora y reservada. No sé por qué había dado por sentado que era una casa abandonada, aunque conforme me acercaba no me parecía tan seguro, porque, aunque los senderos estaban invadidos de maleza, conservaban demasiado bien el carácter de tales para creer que su abandono fuera total. Así que, en vez de empujar la puerta, llamé. Y al hacerlo sentí una agitación que no pude explicarme. Mientras aguardaba en la piedra tosca y musgosa que hacía de umbral, eché una ojeada a las ventanas vecinas y a los cristales del montante encima de mí, y observé que aunque viejos, tableteantes y casi opacos debido a la suciedad, no estaban rotos. Así que debía de estar habitada aún, a pesar de su aislamiento y su abandono general, con que, tras repetir la llamada, probé a girar el herrumbroso pomo de la puerta y descubrí que no estaba cerrada. Dentro había un pequeño vestíbulo en el que el yeso se desprendía de las paredes, y del interior llegaba un olor débil, aunque particularmente detestable. Entré empujando la bicicleta y cerré. Ante mí
Subía una estrecha escalera flanqueada por una puerta pequeña que sin duda conducía al sótano, mientras que a derecha e izquierda había puertas cerradas que daban a habitaciones de la planta baja. Apoyé la bicicleta contra la pared, abrí la puerta de la izquierda y crucé a una pequeña cámara de techo bajo, mal iluminada por dos ventanas polvorientas y amueblada de la manera más elemental y primitiva que cabe imaginar. Parecía una especie de cuarto de estar, porque tenía una mesa y varias sillas, y una enorme chimenea sobre cuyo manto marcaba el tiempo un reloj antiguo. Libros y papeles había muy pocos, y en la oscuridad reinante no conseguí discernir bien sus títulos. Lo que me interesaba era el ambiente arcaico que se notaba en cada detalle. Había encontrado en la mayoría de las casas de esta región abundantes reliquias del pasado, pero aquí la antigüedad era total, porque no descubrí un solo objeto de fecha claramente posterior a la Revolución. De haber sido el mobiliario algo menos modesto, el lugar habría sido el paraíso de un coleccionista. Mientras examinaba este aposento pintoresco, sentí que me aumentaba la aversión que al principio me inspiró el desolado aspecto exterior de la casa. No podía determinar qué era exactamente lo que temía o me producía rechazo, pero había algo en su ambiente que parecía provenir de una época impía, un no sé qué de tosquedad desagradable, de secretos que deberían olvidarse. No tenía ganas de sentarme, y me puse a deambular y a examinar los diversos objetos que había. El primero que me llamó la atención fue un libro de tamaño medio que había sobre la mesa y presentaba un aspecto tan antediluviano que me produjo asombro verlo fuera de un museo o de una biblioteca. Estaba encuadernado en piel, con guarniciones de metal, y se hallaba en excelente estado de conservación, pese al hecho insólito de encontrarlo en una casa tan modesta. Al abrirlo por la portada, mi asombro fue aún mayor, porque la rareza resultó ser nada menos que la descripción de la región del Congo, de Pigafetta, escrita en latín, con las notas del marinero López, e impreso en Frankfurt en 1598. Había oído hablar a menudo de esta obra, con las curiosas ilustraciones de los hermanos de Bray. De ahí que, absorto mientras pasaba las páginas que tenía delante, me olvidé por unos momentos de mi desasosiego. Los grabados eran interesantes de veras, todos ellos fruto de la imaginación y de descripciones fantásticas, y representaban a los indígenas con piel blanca y rasgos caucásicos, y no habría cerrado el libro enseguida si no llega a ser por un detalle trivial que alteró mis cansados nervios y despertó mi inquietud. Me irritaba la presencia con que el libro tendía a abrirse por la lámina 12, que representaba con espantoso detalle una carnicería de caníbales anziques. Me dio vergüenza mi pusilanimidad ante algo tan intrascendente, pero el caso es que el dibujo me turbaba, sobre todo en relación con algunos pasajes adyacentes que describían la gastronomía anzique. Me había acercado a un estante contiguo y estaba examinando su exiguo contenido literario. Una Biblia del siglo XVIII, un Pilgrim's Progress de periodo parecido, ilustrado con grotescas xilografías e impreso por el editor de almanaques Isaiah Thomas, el volumen carcomido del Magnalia Christi Americana de Cotton Mather y unos pocos libros más igualmente vetustos, cuando atrajo mi atención el ruido inequívoco de unos pasos en el cuarto de arriba.
Al principio, sobresaltado, ya que nadie había contestado a mis recientes llamadas a la puerta, concluí que el que andaba arriba se habría despertado de un sueño profundo, y escuché con menos sorpresa cuando las pisadas sonaron en la crujiente escalera. Eran pasos pesados, aunque había en ellos una extraña cautela, calidad que se me hacía más alarmante por su misma pesadez. Cuando entré, había cerrado la puerta. Ahora, tras un momento de silencio, durante el cual el que bajaba había debido de detenerse a examinar la bicicleta de la entrada, oí manotear en el picaporte y vi cómo se abría la puerta de cuarterones. En el vano surgió un individuo de aspecto tan singular que habría soltado un grito de no habérmelo impedido la educación. Viejo, con la barba blanca y harapiento, mi anfitrión mostraba un semblante y un físico que inspiraban a la vez asombro y respeto. Su estatura no debía de sobrepasar los 6 pies, y a pesar de un aire general de vejez y pobreza, era fuerte y robusto en proporción. Su rostro, casi oculto por una barba larga que le crecía desde la parte superior de las mejillas, parecía anormalmente rabicundo y menos arrugado de lo que cabía esperar, mientras que sobre su frente alta caía una asombrosa abundancia de cabello blanco que los años apenas habían debilitado. Sus ojos azules, aunque algo sanguinolentos, parecían inexplicablemente agudos y encendidos. De no haber sido por su horrible desaliño, habría ofrecido un aspecto tan distinguido como impresionante. Este desaliño, empero, le hacía repugnante a pesar de su rostro y su figura. Apenas sabría decir qué componía su indumentaria, ya que no parecía sino una acumulación de harapos en lo alto de un par de gruesas botas. En cuanto a su falta de limpieza, superaba toda descripción. El aspecto de este hombre y el temor instintivo que inspiraba despertaron en mí cierta aversión, así que casi me estremecí debido a la sorpresa y a una sensación de extraña incongruencia, cuando me invitó a sentarme con un gesto y me saludó con una voz débil, tenue, llena de servil respeto y obsequiosa hospitalidad. Su lenguaje era sumamente curioso, una especie de cerrado dialecto yanqui que yo creía extinguido hacía tiempo. Y pude seguirlo con atención cuando el viejo se sentó frente a mí y empezó a hablar. Le ha cogido la lluvia, ¿eh? Me alegro que estuviera cerca de la casa y que haya tenido la sensatez de venir. Yo estaba dormido, si no le habría oído. No soy ya tan joven como antes y necesito descabezar más de un sueño al día. ¿Va muy lejos? Hace mucho que no veo gente por este camino, desde que quitaron la diligencia de Arkham. Le contesté que me dirigía a Arkham y me excusé por haber entrado bruscamente en su casa, tras lo cual prosiguió. Me alegro de verle, señor. Escasean las caras nuevas por aquí, y estos días no he tenido mucho de qué alegrarme. Imagino que viene de Boston, ¿no? Yo nunca he estado allí, pero enseguida calo al que es de ciudad cuando lo tengo delante. En esta comarca tuvimos un maestro en el 84, pero se fue de repente y no lo hemos vuelto a ver desde entonces.
Aquí el anciano se interrumpió con una risa contenida y no dio ninguna explicación cuando le pregunté al respecto. Al parecer, se encontraba rebosante de buen humor, aunque dotado de esas excentricidades que eran de sospechar por su atuendo. Durante un rato siguió divagando con casi febril afabilidad hasta que se me ocurrió preguntarle cómo había conseguido un libro tan raro como el Regnum Congo de Pigafetta. No se me había ido aún la sorpresa de este volumen, y vacilé un poco antes de aludir a él, pero la curiosidad pudo más que todos los vagos temores que se me habían ido acumulando desde que vi la casa por primera vez. Para mi alivio, la pregunta no pareció producirle ningún embarazo, porque contestó espontáneamente y con locuacidad: Ese libro de África. Me lo cambió en el 68 el capitán Ebenezer Holt, que murió en la guerra. Algo en el nombre de Ebenezer Holt me hizo alzar los ojos vivamente. Había tropezado con ese nombre en mis indagaciones genealógicas, aunque no en los archivos de la Revolución. Me pregunté si mi anfitrión podría ayudarme en el trabajo que tenía entre manos y decidí preguntarle más adelante. Prosiguió: Ebenezer fue un mercader de Salem durante años y se hacía con toda clase de cosas raras que veía en cada puerto. Lo trajo de Londres, creo. Solía gustarle comprar en las tiendas. Yo estuve una vez en su casa en el cerro a venderle caballos. Entonces vi el libro. Me gustaron las láminas, así que me lo cedió en un cambio. Es un libro raro. Espere que me ponga las lentes. El viejo hurgó entre sus harapos y sacó unas gafas sucias, asombrosamente antiguas, con cristales octogonales y pinzas de acero. Se las puso, alargó la mano al volumen de la mesa y se puso a hojear amorosamente. Ebenezer entendía un poco esto. Es latín, pero yo no. Pedí a 2 o 3 maestros que me leyeran un poco y al pastor Clark, que dicen que se ahogó en la charca. ¿Entiende usted algo de lo que pone? Le dije que sí, y le traduje un párrafo del principio. Si me equivoqué, él no parecía lo bastante ducho para corregirme, porque se mostró puerilmente complacido con mi versión inglesa. Su proximidad se me estaba haciendo bastante desagradable, aunque no veía la forma de escabullirme sin que pareciese una descortesía. Me hacía gracia la afición pueril de este viejo ignorante por las ilustraciones de un libro que no sabía leer, y me pregunté si habría leído los pocos libros en inglés que adornaban el cuarto. Esta revelación de simplicidad me disipó en gran medida el vago recelo que había sentido, y sonreí mientras mi anfitrión continuaba: Es curioso cómo le hacen pensar a uno las láminas. Mire esta de aquí, del principio. ¿Ha visto alguna vez árboles de esa clase? Agitando sus grandes hojas arriba y abajo. Y los hombres,
no pueden ser negros. Superan todo lo demás. Son más como indios, diría yo, por mucho que estén en África. Algunas criaturas de estas parecen monos, o mitad monos, mitad hombres, pero en mi vida había visto nada igual. Aquí señaló un ser fabuloso, producto de la imaginación del artista, que podría describirse como una especie de dragón con cabeza de caimán. Pero voy a enseñarle la mejor. Está por aquí, por el centro. La voz del viejo se volvió algo más recia, y sus ojos adquirieron un brillo más vivo, y sus manos vacilantes, aparentemente torpes, cumplieron con suficiencia su misión. El libro se abrió casi espontáneamente por la repugnante lámina 12, que representaba una carnicería de caníbales anziques, como si dicha página hubiera sido consultada a menudo. Me volvió el desasosiego, aunque no lo exterioricé. Lo realmente singular era que el artista había representado a los africanos como hombres blancos. Los miembros y cuartos que colgaban de las paredes de la tienda estaban lívidos, mientras que el carnicero con el hacha resultaba espantosamente incongruente. Sin embargo, a mi anfitrión parecía gustarle la escena tanto como me desagradaba a mí. ¿Qué le parece? Que nunca ha visto nada parecido por ahí. Yo apenas la vi, le dije a Eb Holt. Esto encandila y hace hervir la sangre. Cuando leo lo que ponen las escrituras sobre matanzas, como la de las midianitas, me pongo a pensar en cosas así, pero sobre ellas no tengo ninguna lámina. Aquí se ve todo lo que para uno es, imagino que pecado. Pero ¿acaso no venimos al mundo en pecado y vivimos en él? Me quedo embelesado cada vez que me pongo a mirar al compadre que están troceando. No puedo dejar de mirarlo. ¿Ve donde el carnicero le ha cortado las piernas? Y la cabeza está aquí en el banco, con un brazo al lado, y el otro brazo en el suelo, al pie del tajo. Mientras mascullaba con espantoso arrobamiento, su rostro peludo y con lentes adquirió una expresión indescriptible, pero su voz se fue apagando en vez de aumentar. Me es difícil consignar mis propias emociones. De pronto me asaltó con toda intensidad el vago terror que había experimentado antes, y sentí una infinita repugnancia hacia el ser decrépito y detestable que tenía tan cerca. Su demencia o su parcial perversión parecía evidente. Casi susurraba ahora en un tono ronco más temible que los gritos, y yo temblaba mientras escuchaba. Como digo, es curioso cómo las láminas hacen pensar. Me refiero, joven señor, a esta de aquí. Desde que Eb me cambió el libro, lo he hojeado montones de veces, mayormente los domingos, después de oír tronar al pastor Clark con su gran peluca. Una vez me vino la idea de hacer yo
algo divertido. Vamos, joven señor, no se alarme. Lo único que hice fue sacrificar las ovejas para el mercado, siguiendo la lámina. Sacrificar ovejas se me hizo más divertido con ella delante. La voz del viejo se volvió ahora muy baja y a veces tan débil que a duras penas entendía lo que decía. Estaba oyendo la lluvia y el tableteo de las ventanas de pequeños cristales manchados y notaba cómo se acercaban unos truenos totalmente insólitos en esta época del año. Una de las veces, un trueno tremendo sacudió la casa hasta los cimientos. Sin embargo, el viejo no parecía advertirlo. Le encontré bastante más gracia a sacrificar ovejas, aunque la verdad no la suficiente. Es curioso cómo se apodera de uno el deseo de más. Por lo que más quiera, muchacho, no se lo cuente a nadie. Pero le juro por Dios que esa lámina empezó a despertarme hambre de vituallas que no podía criar ni comprar. Pero serénese, hombre, ¿qué le pasa? Yo no hice nada. Solo me preguntaba qué pasaría si... Bueno, dicen que comer carne hace carne y sangre, y que le da vida a uno. Así que me preguntaba si no daría más vida si fuera más igual. Pero no pudo seguir. Su interrupción no la causó ni estremecimiento ni el aumento de la tormenta, en medio de cuya furia abrí los ojos poco después. Frente a una humeante soledad de ruinas ennegrecidas, la ocasionó algo muy simple, aunque insólito, que ocurrió. El libro se hallaba abierto entre nosotros con la repugnante lámina mirando hacia arriba, a la vez que el viejo pronunciaba las palabras «más igual». Se oyó el impacto de una gota que dio en el papel amarillento del volumen abierto. Pensé que era de lluvia, de una gotera del techo, pero la lluvia no es roja. En la carnicería de Caníbales Anciques brilló gráficamente una pequeña salpicadura de color rojo que recalcaba el horror del grabado. La vio el anciano y dejó de murmurar antes incluso de que mi expresión de espanto le obligara a ello. La vio y alzó vivamente los ojos hacia la habitación que había abandonado una hora antes. Seguí su mirada y descubrí justo encima de nosotros, en el yeso semidesprendido del techo, una gran mancha carmesí de forma irregular que se iba extendiendo mientras mirábamos. No grité ni hice ningún movimiento. Simplemente cerré los ojos. Un instante después cayó el más descomunal de los rayos, destruyendo aquella casa maldita de indecibles secretos y trayéndome el olvido que me salvó la razón.